Él simplemente pateó al niño o lo golpeó o lo pellizcó. Hola, bienvenidos a Patrulla Criminal. Este es un procedimiento asqueroso donde a menudo se aprovechan de madres solteras e indefensas. En esto participan grupos organizados, es crimen organizado, con la participación también de abogados, a menudo defensores y diferentes tipos de intermediarios. Yo mismo participé en uno de esos casos a principios de los años 2000. También es una pregunta si este proceder existe con certeza, cuál es su escala, no lo sabemos. Quizás porque simplemente este tema como que desapareció de la superficie pública. Los invito a ver el siguiente episodio. Mira los episodios especiales, así como los episodios normales sin anuncios en Hiro Hiro, que Criminal ni Patrol. Legnica, 16 de julio de 1994, ya han pasado algunos años, 16 de julio verano, un hermoso verano, cálido. A pesar de eso, Mónica tenía entonces un año y medio de edad, en algún momento se resfrió a pesar de las altas temperaturas y los abuelos decidieron llevarla al médico, se prepararon para salir. En algún momento encontré que el papá de Mónica dijo que iría con ellos. Los abuelos estaban muy sorprendidos porque no esperaban que su yerno los acompañara en el camino al hospital. ¿Por qué los abuelos, los suegros de Roberto, no esperaban que él fuera con ellos? Porque como lo llamaban, Roberto era lo que se conoce como un pájaro azul. ¿Qué significa eso? Eso significa que no se ponía a trabajar en nada, vivía, como él decía, de los tontos. En ese entonces estaba de moda el juego de las llamadas tres cartas o tres vasos. Antes cada plaza de mercado, incluso lugares como Krupovki en Zakopane, eran lugares donde se jugaba precisamente a las tres cartas. Seguramente muchos de ustedes saben de qué se trata. Simplemente hay tres cartas o tres vasos. En esos vasos hay una bolita o una moneda. Simplemente hay que adivinar dónde está esa carta específica o la bolita. Luego de que quien dirige el juego lo mezcla y baraja, desde hace más de 10 años este juego se considera fraudulento. Antes solo era visto como un juego de azar, hasta que entendieron cómo funcionaba esto. Y funciona de tal manera que simplemente los organizadores, es un grupo de una docena, a veces incluso varias decenas de personas, se quedan ahí, esperando a un incauto que al principio solo observa, pero ve que ellos ganan, que a menudo son sumas grandes, así que ese incauto entra al juego, al principio también gana, y luego por supuesto pierde, y al final termina desplumado de todo su dinero. Roberto participaba en esos juegos, era casi su única ocupación, aunque también comerciaba con oro. El oro, bueno, hoy en día también es muy popular, así que la gente lo compraba con gusto, él intermediaba en ese tipo de transacciones. Roberto tenía poco más de 20 años en ese momento, conoció a Magda. Magda era 2 años menor. Pues para su desgracia Magda simplemente se enamoró de él y él como un parásito simplemente pensó, no tengo casa propia, cuenta ni dinero, dependo de otros, así que solo quiero un lugar para vivir. Y así fue. Él simplemente se mudó con sus suegros. Magda, enamorada, corría a su alrededor y él vivía como un rey. A los papás de Magda no les gustaba eso, pues veían que él no trabajaba ni buscaba empleo. Pero ¿qué podían hacer? Veían que su hija era feliz, así que lo dejaron pasar y mantuvieron a Roberto en la casa. En algún momento pronto, Magda quedó embarazada. Ella estaba feliz de que iba a tener un hijo, pero el propio Roberto dijo que él no servía para ser padre, que ese hijo era un obstáculo. Le insistía a Magda para que abortara,
pero Magda no quería aceptar. Nació una niña a la que le puso el nombre de Mónica. Roberto no se interesaba por la niña, nunca la cambiaba, sacaba a pasear, alimentaba y siempre se mantenía al margen. Decía que eso era completamente innecesario, calculaba cuánto costaba criar a una niña así, incluso por medio año. Se fue a Italia, supuestamente consiguió trabajo, pero trabajar no era lo suyo. Regresó a Polonia y volvió a quejarse de la niña. La llamaba mocosa y hasta dudaba que fuera su hija. Le insistía a Magda para que de alguna manera resolviera eso. No sé si se refería a que le diera la niña a alguien. De todos modos, no le importaba la niña. Por eso, como recuerdan, decía que los abuelos se sorprendieron de que él quisiera ir con ella. Pensaron que quizá algo cambió o se rompió en él, tal vez se entendió y maduró. De alguna manera se alegraron, pero aunque lo notaron, no lo consideraron. Que él estaba metiendo algunas cosas en una bolsa de plástico antes de salir y simplemente salió junto con ellos. También Mónica Maua, creo que ella sentía que algo andaba mal. Una hermosa rubia, cabello rubio rizado, ojos azules, era la nieta adorada. Claro, con los abuelos y su mamá se acurrucaba, pero con su papá solo de lado. Cada vez que él se acercaba, que se aproximaba, ella se tapaba la cara, los ojos con las manitas, no le permitía que la cargara. De inmediato lloraba, yo creo que sentía que de parte de ese hombre no le iba a pasar nada bueno. También Magda notó un par de veces que él simplemente le dio una patada a la niña, o la golpeó, o la pellizcaba para que llorara. De una manera, diría yo, desagradable, primitiva, le hacía daño a esa niña. Ese día fueron con el jefe de la clínica porque era una clínica y no fue así que la abuela de Mónica, esa niña, tenía dificultades para caminar, se movía sola en una silla de ruedas. Fueron al doctor, quien dijo que no era grave, recetó medicinas y permitió llevarse a Mónica a casa. Luego fueron a la farmacia. Esa abuela se acercó con su silla de ruedas. Se acercó a la puerta de la farmacia con su silla de ruedas. Luego pudo levantarse y entró. El abuelo estaba junto a la silla de ruedas aquí en la entrada de la farmacia. Mientras tanto, el padre, ese Roberto, estaba paseando con la pequeña Mónica en el cochecito, paseando. En algún momento, el abuelo ve que él se acerca a la cabina telefónica, que habla con alguien por teléfono y luego regresa. Después se queda junto al cochecito como si leyera anuncios. Esa abuela salió de la farmacia, resultó que le faltaba dinero, así que el abuelo le dio el dinero. Bueno, estaban ocupados juntos ahí. En un momento ven que Roberto con el coche y Mónica simplemente se va rápido. Un comportamiento raro, no dijo nada y se fue rápido desapareciendo en la entrada. Entonces ellos compraron esas medicinas, salen, miran alrededor, pero no lo ven por ningún lado. Van a esa entrada donde desapareció, pero tampoco está ahí. Bueno, pensaron que tal vez regresó a casa, pero la mamá de Mónica, Magda, tampoco estaba en casa en ese momento porque antes Robert la había llevado a casa de una amiga. Ella regresó, pregunta dónde está Mónica y entre ellos cuentan que el papá se la llevó en el cochecito a algún lado. Esperan, pero ellos no aparecieron, así que ya completamente aterrorizados, en la noche llamaron a la policía. La policía se alertó, trajo un perro y empezó la búsqueda. Allí el perro siguió un rastro que llevaba hacia donde estaban los taxis y los autobuses, así que los policías siguieron ese rastro y hablaron con los conductores, con los taxistas, pero nadie vio nada. Y simplemente ese padre desapareció junto con la pequeña Mónica. Nadie sabía a dónde se habían ido los dos. La policía no los encontró. Claro,
Los abuelos se culpaban por permitir que ocurriera, pero lógicamente, ¿qué podían anticipar? Era imposible prever algo así. Magda también estaba desesperada porque decía que fue a casa de una amiga, no cuidó al niño y no se sabe qué pasó. Y también ella en Trushbenje recordó cuando Roberto le decía que a esa mocosa, refiriéndose a Mónica, algún día la iba a vender y que iba a recibir dólares por ella. Claro, ella no lo tomó en serio porque es difícil creer esas palabras. También los abuelos se dieron cuenta de que probablemente Roberto, cuando estaba empacando algo en esa bolsa, simplemente estaba empacando la ropa de Mónica como si se estuviera preparando justo para eso, que ambos desaparecerían, simplemente desaparecerían. ¿A dónde? No, los días pasaron sin pistas ni rastros y Roberto, después de unos días, llama a Magda, a su esposa, y le dice que simplemente se llevó a su hija, que juntos se fueron a Checoslovaquia, pero que allá tuvieron un accidente automovilístico y que Mónica murió en ese accidente. No, Magda dijo que eso absolutamente no puede ser verdad, que seguro no es cierto, que él le está mintiendo. Entonces él de hecho cambió la versión y dijo que vendió a Mónica, que la vendió a través de ciertas personas. A esas personas las conocía de Katowice. Esos también eran traficantes de oro. Él trabajó con ellos alguna vez, que esos traficantes de oro eran intermediarios y que la niña iba a ser vendida a Viena. Magda le pidió, le suplicó que le diera algún contacto de esas personas para que fueran, para que buscaran. Él dijo que le daría ese contacto, que realmente irían a esas Katowice, que recuperarían a la niña. No, pero solo si Magda retira el caso de la policía y realmente acude a la policía. Le mintió a los policías diciendo que la niña estaba con su padre y que el viaje fue planeado. Ella no lo sabía y por eso lo reportó, pero que todo está bien. Y la niña apareció, de hecho, se puso de acuerdo con ese Roberto. Fueron a Katowice y él estuvo dando vueltas por Katowice, supuestamente tratando de encontrar esa dirección a esos traficantes de Katowice. Anduvieron, pero no salió nada. Resultó que él no podía recordar dónde estaban esas personas ni dónde vivían. Y todo simplemente terminó en que todavía no se sabía qué le había pasado a Mónica. Parece que ese Roberto estuvo mintiendo todo el tiempo, porque se encontró con su amigo al mismo tiempo. Además, dijo que sí, porque ya sabía que Mónica había desaparecido. Le dijo que Mónica está viva, que la dejó al cuidado de unas personas mayores. Y eso porque no se llevaba bien con sus suegros, así que a cada quien le contaba alguna tontería diferente, simplemente otra versión, nadie sabía dónde estaba la verdad. Magda, al volver de Katowice y notar que no tenía a su hija, fue otra vez a la policía y confesó que mintió, que no tenía a la niña. Los policías empezaron a buscarlo de nuevo, a ese Roberto, y de hecho lo atraparon en el último momento porque intentaba huir al extranjero. Fue a la cárcel, Roberto fue a la cárcel, no dijo nada sobre lo que hizo, simplemente con su hija, con Mónica, no pudieron sacarle nada. Le acusaron de secuestro de un menor y de venta, un cargo muy grave, y eso es sorprendente, porque pasaron unos meses y el juez le permite salir de la cárcel, simplemente sale. Tras unos meses, Mónica ya no está. Él enfrenta un cargo grave y se nota que miente siempre, pues en cuanto salió de esa cárcel, le levantaron la prisión preventiva. Entonces él se fue a Ucrania, de Ucrania se fue a Austria y ya estando en Austria otra vez le llama a Magda. No, Magda ya se estaba volviendo loca de tanta desesperación e incertidumbre. Él otra vez la ilusiona con la información de que Mónica está viva, que está, que fue vendida aquí en Austria, en Viena, porque él estaba en Viena en ese momento, que puede recuperar a la niña, pero la condición es que primero Magda tiene que retirar la búsqueda, decir que la niña está
ir otra vez a la policía, volver a mentir y segundo, tiene que ir con él a Viena. Magda absolutamente no quería aceptar eso. Ella también se dio cuenta de que él simplemente estaba mintiendo todo el tiempo. Todo el tiempo está tratando de forzar que no lo busquen, que no haya un caso penal y que pueda funcionar normalmente. El caso sigue en curso. Aquí la Fiscalía decide emitir una orden de arresto internacional. Lo persigue con esa orden. La orden se emite en enero de 1995. Eso fue casi 6, 7 meses después de que Mónica desapareció. La búsqueda continúa. De hecho, los policías en Viena lo detienen. El 29 de septiembre de 1995 es trasladado aquí a Polonia. En cuanto fue trasladado, simplemente fingía estar loco, se golpeaba la cabeza contra la pared, gritaba, decía tonterías, digamos que fingía estar incapacitado mentalmente. Fue examinado por médicos peritos. Los médicos determinaron que es una persona capaz de absolutamente todo. Es capaz de vender a su propio hijo, pero también a otras personas, e incluso puede tratar a su propia hija como un objeto. En cuanto hay un obstáculo, en cuanto hay un problema, puede matarlo. Y que simplemente pudo hacerlo. Eso fue lo que determinaron los peritos. Así que es una persona impredecible, una persona extremadamente peligrosa. Y de nuevo, yo diría que es otra cosa absurda. A pesar de que este Roberto tiene esas acusaciones, no está Mónica, miente. Todo el tiempo se sabe que es una persona peligrosa. De nuevo le levantaron la prisión preventiva y otra vez sale en libertad. Por supuesto, cuando salió en libertad, volvió a escapar, volvió a esconderse. Lo hizo tan bien que eso se mantuvo hasta 2008. O sea, en 1994 Mónica desaparece, en 2008 él mismo se presenta ante el tribunal. O sea, pasan 14 años, durante 14 años no se sabe qué pasa con la niña. En cuanto se presentó en el tribunal, dijo que efectivamente vendió a Mónica, que primero dijo que la vendió por $2,000, luego dijo que por 2,000 o 20,000 chelines. Luego cambió esa declaración, esa explicación suya, dijo que no era así, que la vendió precisamente a esos intermediarios de Katowice. Pero la verdad es que cuando se fue de ese lugar frente a la farmacia, entró a otra tienda. Cuando salió se dio cuenta de que Mónica estaba muerta, tomó el cuerpo y lo enterró en el bosque, pero no pudo decir ni mostrar dónde fue todo eso. Luego volvió a decir que él mismo vendió a Mónica a unos traficantes en Viena. Incluso mencionó nombres y lugares específicos, posiblemente personas de su pasado con quienes ya había hecho negocios. La policía de Viena empezó a verificar todo eso, pero resultó que todo eso eran mentiras, que nada de eso había pasado, que nadie le compró a Mónica. En realidad se podría decir que mentía de manera patológica todo el tiempo. ¿Cuál de esas versiones era la verdadera? No se sabe, y para ser sincero, hasta hoy no se sabe. En total, Roberto recibió 15 años. 15 años por vender a un niño. Ese fue el cargo que le dieron. No hubo cargos relacionados con asesinato ni nada por el estilo, simplemente porque no había pruebas. Si hubiera cumplido esos 15 años, entonces debería haber salido hace 2 años y probablemente así fue. Actualmente tiene más de 50 años y probablemente vive tranquilo en algún lugar. Todos se quedaron con ese dilema, con esa pregunta. Por supuesto, Magda, que busca a su hija, que la buscó durante muchos años, los abuelos, todos con la pregunta de qué pasó con esa pequeña Mónica,
que en ese entonces tenía 1 año y medio. Bueno, podemos asumir una versión, diría yo, optimista, que ella llegó a alguna familia, ya sea en Alemania o en Austria. Tal vez vive tranquila en algún lugar, hoy tiene 33 años, lleva su vida y no sospecha que alguna vez fue secuestrada y vendida. Simplemente hay papeles, documentos, a ella ni se le ocurre y por supuesto esos padres, que ahora son sus padres, no se lo dijeron. Pero también puede pasar porque hay situaciones así que en algún momento esos padres le digan la verdad, tal vez justo antes de morir, y entonces ella empiece a buscar. Por supuesto, la otra versión, la trágica, es que Mónica ya no está viva, que fue asesinada por su padre, enterrada en algún lugar y no tuvo oportunidad de ser simplemente una niña o una mujer adulta. Eso también es posible en todo esto. Roberto, como mencioné, recibió 15 años y ya salió. Al margen de todo esto, él no solo arruinó la vida de su hija, sino que también arruinó la vida de sus suegros, de Magda, de su esposa. Nunca se recuperarán por completo y se quedarán con esa pregunta. ¿Qué pasó con Mónica? Por supuesto puede ser diferente. Parecía que este caso se resolvería en el año 2020. Kelly, una estadounidense, se enteró de que es una niña que proviene de Europa del Este y probablemente de Polonia. Parecía que era precisamente esa Mónica, ya que tenía la misma edad y vino aquí a Polonia. Se hicieron pruebas de ADN, pero resultó que no era Mónica. Roberto nunca dijo la verdad, siempre mentía y no mostró remordimiento. Solicitó la libertad condicional anticipada 2 veces, primero en 2018 y luego en 2020. Cada vez el juez le decía que no parecía ser evidente. Yo hablaba de que esto es una especie de proceder que antes, diría yo, era muy conocido. Había mucho de esto en el pasado. Hoy en día, ¿cuál es la escala del tráfico de niños? ¿También en Polonia? Porque en cuanto a otros países, hay países donde por supuesto sabemos que esto es casi una norma, que simplemente hay muchísimo de esto. En Polonia no hay casos así. Gracias por su atención. No, 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 no. No. Gracias a eso, seguramente se encargan de estos grupos especializados de personas, abogados. No, 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 no. El reconocimiento de la paternidad, en realidad el padre es otra persona y el que va a adoptar a ese niño, o más bien comprar a ese niño, es una figura que solo finge ser el padre biológico. Esa es una forma. Yo mismo conté que participé en un caso así en Nowajuta, donde la madre tenía una discapacidad. Uno de esos abogados de Cracovia, muy famoso pero de mala reputación, intermediaba en esas adopciones. Nos enteramos de eso, fuimos a ese departamento, el niño todavía estaba ahí, estaba bajo el cuidado de esa madre con discapacidad. Él mismo llegó al departamento sorprendido de que estuviéramos ahí. Después fue detenido. Teóricamente yo diría que él salió de aquí en ese momento, porque esos documentos que había, bueno, la madre estuvo de acuerdo con eso. La abuela, o sea, la madre de esa chica que vendió al niño, decía que no sabía nada, que ella se alegró de que el niño se quedara. No era del todo cierto, pero así sucedió. Una madre con discapacidad que quiere deshacerse del niño y recibir mucho dinero, así que lo decidió. Esto es a gran escala, no lo sabemos, pero vemos lo que pasa. Vemos que hay gente despiadada capaz de ganar dinero traficando niños. Eso es todo por el episodio de hoy. Suscríbanse a nuestro canal como siempre. Cuídense y vean los episodios especiales y normales sin anuncios en hirohiro.toko Criminal ni Patrol.